Bien, buenas noches, estimados compañeros, señorita profesora, pues eh, el grupo número 6, conformado por el compañero Alberto Cando Calva y la compañera Nardia Tomalá León y el suscrito, pues presentan de inmediato, pues, el trabajo que nos encomendó como tarea 5, ¿verdad? Que trata de las garantías constitucionales. El objetivo es identificar, por supuesto, y ejemplificar las garantías jurisdiccionales, ¿verdad?, que establece nuestra Constitución. Nos ha solicitado que elaboremos un mapa conceptual, está elaborado ya en la tarea, pues, y el siguiente punto es realizar una exposición respecto a una sentencia. Nosotros, lógicamente, como grupo hemos escogido el análisis de la siguiente sentencia. Se trata, lógicamente, de la sentencia número 146, 14 SEC de la Corte Constitucional, el caso número 1773-11 EP. La Corte Constitucional eh, presenta los siguientes antecedentes en función de la sentencia que acabo de esgrimir en su número y presenta lógicamente el resumen de admisibilidad. Dice que el señor Luis Jorge Ramírez Enrique, por sus propios derechos y por los que representa en su calidad de apoderado de sus hermanos, Zoila Timoteo, Soledad Timoteo, Zoila Manuel y Estela Ramírez Enríquez, presenta acción extraordinaria de protección en contra de sentencia dictada el 7 de septiembre del 2011 por la segunda sala de lo civil, mercantil, inclinato y materias residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección número 659-2011. El recurrente afirma que la referida decisión judicial vulnera sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva, principios de aplicación de los derechos, supremacía de la Constitución y derecho a la propiedad, consagrado en los artículos 82, 75, 11, 424 y 66, numeral 26 de la Constitución de la República. El compañero Alberto Cando Calva, pues, hará referencia sobre los antecedentes del caso en concreto. Muy buenas noches, compañero Piloso. Sí, efectivamente, los antecedentes de hecho, que se suscitaron fueron que los hermanos Ramírez heredaron un bien denominado La Primavera, que estaba ubicado en la parroquia Benalcázar de Quito. Esto sucedió en el año 2004, donde en el distrito metropolitano de Quito, ellos iniciaron un ensanchamiento de vías junto al inmueble y se procedió a derrocar parte de la vivienda sin, sin tener una declaratoria de utilidad pública, un proceso legal de expropiación, asimismo una notificación previa y el pago de una indemnización. Los afectados denunciaron este hecho en varias instituciones, pero no obtuvieron una solución. Posteriormente interpusieron una acción de protección. Tenemos que en la primera instancia el juez séptimo de trabajo de Pichincha aceptó la acción de protección y reconoció la vulneración de los derechos constitucionales. Sin embargo, en la apelación, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha revocó esta sentencia y negó la acción de protección. Ante esta decisión, los accionantes acudieron a la Corte Constitucional alegando primeramente la vulneración de los derechos constitucionales y la falta de tutela judicial efectiva. Para cuyo Si bien es efecto, cierto, tenemos en este... para cuyo efecto, Alberto, en un segundo componente dentro de esta sentencia vienen los argumentos planteados en la demanda que usted muy bien los empezó a describir. Adelante. Si bien es cierto, eh, estamos hablando aquí de derechos constitucionales vulnerados, como es el derecho a la propiedad, que consagra en la propiedad privada el debido proceso, que esto goza de una garantía constitucional. En este caso, el municipio afectó una propiedad privada sin cumplir el procedimiento constitucional de la expropiación en pagar una indemnización justa, que esto lo tenemos
consagrado en el artículo 66 de la Constitución. También en el artículo 321 que habla de la protección a a la propiedad. Bien, prosiguiendo con los argumentos planteados en la demanda, los accionantes manifiestan en lo principal, ¿verdad? Con las siguientes argumentaciones, aducen que presentan esta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 7 de septiembre de 2011, dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ¿verdad? Por cuanto a su criterio, dicha decisión judicial vulnera sus derechos constitucionales. Señalan que al fallecimiento de sus padres adquirieron la posesión efectiva del inmueble, denominado La Primavera, situado en la parroquia Benalcázar de la ciudad de Quito. Sin embargo, en el año 2004, la Municipalidad de Quito ilegalmente comenzó a realizar trabajos de ensanchamiento del callejón existente al costado este del referido inmueble, procediendo a derrocar su vivienda sin haber existido declaratoria de utilidad pública. Mire cuán importante es en esta acción extraordinaria haber relatado de que el municipio no declaró de utilidad pública, ¿verdad?, este bien inmueble y accedió, pues, lógicamente, vulnerando derechos a la entrega de una justa indemnización, dice. Sostienen que en vista de aquello y al verse afectado su derecho constitucional a la propiedad, procedieron a denunciar el hecho ante la Administración Zonal, Defensoría del Pueblo, ante Quito Honesto, sin obtener ningún resultado. Ante ello presentaron una acción de protección misma que en primera instancia fue aceptada y se ordenó la reparación material e inmaterial del daño causado. Argumentan que el municipio metropolitano de Quito apeló de dicha decisión, correspondiendo a su conocimiento a la segunda sala de lo civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la misma que resolvió revocar la decisión venida en grado y desechar la acción de protección. Esta decisión judicial, a criterio del accionante, vulneró sus derechos y tutela judicial efectiva, por cuanto los jueces no observaron que existía un acto que vulneraba claramente sus derechos constitucionales, ya que derrocar un inmueble sin mediar declaratoria de utilidad pública y el justo pago indudablemente constituyó un acto que ocasiona daño al titular del dominio, es decir, a los dueños de la vivienda, los señores Ramírez. En esa línea, querido Alberto, ¿cuáles son los fundamentos de derecho del accionante? El accionante, el accionante aduce que tiene derecho a una vivienda adecuada y digna. En este caso, la familia fue desalojada de una manera forzosa y se quedó sin vivienda, gravemente en condiciones de vida. Perfecto. También tenemos el derecho a la dignidad humana. La actuación estatal afectó este proyecto de vida a toda la familia, incluyendo a una persona adulta mayor. Es correcto. En También sí, podemos... Sí, siga, Alberto, siga. sí, sí, en sí, lo que eh, pide, pide la familia es es saber los motivos por qué arbitrariamente, pese a lo que está estipulado en la ley, fueron vulnerados los derechos. Más sin embargo, en la propia demanda, los accionantes o el accionante que representa a la familia Ramírez o a los hermanos Ramírez, en este caso, al fallecimiento de sus padres, sobre la base de los hechos citados, ellos manifiestan que consideran que se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: supremacía de la Constitución, propiedad y tutela judicial efectiva reconocidos en la Constitución. Ellos aducen de que la pretensión concreta que ellos requieren respecto a la reparación de los daños constitucionales, de los derechos constitucionales vulnerados, es la siguiente. Con los antecedentes de hechos y de derechos expuestos, comedidamente solicitan a la Corte Constitucional aceptar la presente acción de protección extraordinaria, disponiéndose deje sin efecto la sentencia que la motiva y conminando al municipio de Quito a pagar las indemnizaciones correspondientes al daño material e inmaterial que causaron. En esa línea, siguiendo con la orden, ¿verdad?, de la tarea número 5, dice
derecho constitucional vulnerado. ¿Qué nos puede usted hablar, de acuerdo a esta sentencia, sobre el derecho constitucional vulnerado que lo solicita la profesora estrictamente en el punto número 2 de esta tarea? Muy bien, sí. Tenemos que el municipio actuó de una manera arbitraria en destruir primeramente la vivienda sin tener un procedimiento constitucional de expropiación. Esto lo contradicen los principios del Estado constitucional de derechos, que lo establecen en el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana. Asimismo, consideramos que la Corte Provincial restringió indebidamente el acceso a la acción de protección y al exigir también lo que no estaba contemplado en la Constitución ni la Ley Orgánica de Garantías. Sin embargo, la intervención de la Corte Constitucional fue fundamental porque corrigió la vulneración de derechos y asimismo garantizó una reparación integral. La sentencia no solo fue que se reconoce el daño material, sino también el impacto humano que eh, afectó a la familia. Bien, Y también eh, desde mi punto de vista, las garantías constitucionales en el Ecuador sí cumplen una función importante como mecanismo de protección, pero no obstante a esto, su efectividad pues depende de que los jueces y autoridades apliquen realmente eh, y hagan valer las leyes que están descritas. bien, en esa Yo línea, pienso pues, que también siga, siga, Alberto. sí, yo pienso también que en la práctica existen problemas, por ejemplo, como la interpretación de las leyes. También tenemos los retardos judiciales que pese a las garantías, en algunas ocasiones hasta se traspapelan eh, toda esta información. También tenemos una falta de capacitación a los operadores de justicia, que ellos pues eh, en algunas ocasiones no hay esta debida interpretación para poder resolver los problemas, justamente en este caso. Bien, en, Aunque tenemos que... eh, Sí, adelante, compañero. en ese sentido, pues, estimado Alberto, eh, los accionantes consideran en audiencia pública. Ellos acudieron al estrado ante un juez, ante este tribunal, ¿verdad? De la Corte Constitucional, y lógicamente ellos aducen en audiencia pública que estos hechos vulneraron el derecho constitucional a la vivienda adecuada. Ojo, al destruir el municipio sin declarar la utilidad pública, se encontraron de que los accionantes manifiestan, perdón, en audiencia pública que fueron vulnerados, se le vulneró un derecho a la vivienda adecuada, ojo, por la destrucción que hizo el municipio, y digna de los ocupantes, ¿no? También dice que la vulneración a este derecho no solo desprende de aquel momento, sino también esta se generó durante los 10 años posteriores, ese por el asiduo conflicto que tuvieron con el municipio. Por eso ellos dicen que fueron vulnerados durante años. También dice que en ese sentido el derecho constitucional a la vida digna también fue vulnerado, ¿no? Porque se le destruyó su casa. Todo ser humano, de acuerdo a la Constitución de 2008, tiene derecho a una vivienda digna. Y en ese sentido, lógicamente, hubo una vulneración de varios derechos, de acuerdo hasta este momento lo que manifiestan los accionantes. Decisión de la Corte Constitucional o de la sala pertinente. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional expide lo siguiente, dice la sentencia, ¿verdad? Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, debido proceso, propiedad, prohibición de confiscación, vivienda adecuada y digna y dignidad humana consagrada a la Constitución. Imagínese usted, compañero Alberto, vemos aquí algunos derechos lógicamente vulnerados. ¿Qué es lo que realmente, pues, y la Corte termina aceptando la acción de protección planteada por los hermanos Ramírez, ¿verdad? Y argumenta como medida de reparación integral lo siguiente. Pero antes de ir a las medidas de reparación integral, mire usted, compañero Alberto, a la seguridad jurídica. ¿Será que cuando el municipio de Quito no declaró utilidad pública, lógicamente estaba violentando los derechos, no, no, no ejecutó dicha
de dicho derrocamiento de acuerdo a como lo establecen las normas. Lógicamente violentó la seguridad jurídica en ese momento. Vemos también que se vulneró la tutela judicial efectiva, el debido proceso. El debido proceso. El municipio de Quito no siguió el debido proceso, no le dio la oportunidad a los señores Ramírez de defenderse adecuadamente. Ellos intentaron, pero no pudieron. Se les vulneró el derecho a la propiedad, ¿verdad? La prohibición de confiscación, vivienda adecuada, se la destruyeron, no pudieron vivir los hermanos Ramírez allí. Lógicamente hay una serie. ¿Qué criterio tiene usted sobre los derechos vulnerados, estimado Alberto, en la sentencia? Según lo que tenemos el artículo 76 de la Constitución sobre el derecho al debido proceso, la actuación del municipio fue arbitraria, porque en verdad no existió, por decirle, este procedimiento legal, ni tuvo también la, el derecho a la defensa por parte de los propietarios. Y también el artículo 82 eh, también señala la seguridad jurídica. Lo que me llama la atención en este caso también es lo que mencionaba, estimado compañero Piloso, el derecho a la tutela judicial efectiva, donde tenemos que la Corte Provincial, fíjese, esta negó la acción de protección, aún sabiendo que lo que plantean los accionantes sobre el derecho a la defensa. Y también esta Corte, creando requisitos no previstos en la Constitución, y esto limitó a la justicia constitucional, en lo cual se vulneraron lo que es el derecho a una vivienda adecuada. Inclusive ahí reza que estaba una persona adulta mayor, que por ende es de lo que señala la Constitución, ellos son la prioridad, ¿no?, del Estado en el cuidado, a tener sobre todo donde estar, y compartir momentos en familia, ¿no? Bien, en honor al tiempo, debemos ir culminando el video. De todo caso, pues tenemos aquí como medida de reparación integral se dispone lo siguiente, dice la sentencia, y lo que realmente la profesora estima conveniente solicitarnos en este video. Disponer que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el plazo de 60 días, materialice la permuta del bien inmueble a favor de los accionantes mediante la entrega de un terreno con una vivienda que se ajuste a los parámetros de una vivienda adecuada y digna, desarrollados en esta sentencia en aras de garantizar el ejercicio del derecho a la dignidad humana, debiendo entregarse además la diferencia económica que la permuta reconoce a favor de los accionantes, conforme consta en el expediente constitucional. Mire usted, estimado Alberto, cómo en esta sentencia la Corte ordena, ¿verdad?, que se le entregue un terreno con una vivienda a los accionantes y que en función, ¿verdad?, de la permuta se les devuelva la diferencia económica, es decir, el saldo en dinero para que realmente pues los accionantes puedan ser reparados sus daños lógicamente materiales, ¿verdad? Y en el caso de las reparaciones inmateriales, dice como medida de rehabilitación se dispone otro ente que no esté involucrado otorga a los accionantes asistencia psicológica, ¿verdad? Por las afectaciones que los hechos durante 10 años sufrieron. Estimado Alberto, durante 10 años sufrieron y lógicamente la afectación psicológica en ellos existió por todos los derechos que se les vulneraron. Dice aquí también hay otra medida, como medida de disculpas públicas, se ordena al municipio, ¿no?, en media plana de uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, durante 3 días, publica un extracto en el cual se reconozca su responsabilidad en el caso concreto. Es decir, que en los medios debe ser de mayor circulación a nivel nacional, pues el municipio de Quito debe presentar las disculpas debidas y asumir la irresponsabilidad con la que actuó en este caso de una forma ilegal. En ese sentido, dice aquí, como garantía de que el hecho no se repita, se ordena disponer que el Consejo de la Judicatura efectúe una debida y oportuna difusión de esta sentencia. Disponer que la presente sentencia sea publicada en la Gaceta Constitucional y en la página web de la Corte Constitucional.
En esa línea, disponer al Distrito Metropolitano de Quito brinde capacitación a su personal sobre el procedimiento de seguir para declarar la utilidad pública. Miren ustedes, para que no se siga vulnerando la seguridad jurídica, tienen que capacitar continuamente. Ordena a la Corte que capacite a su personal para que no vuelvan a cometer este tipo de injusticias o de realmente que se vulnera la seguridad jurídica. Vemos aquí medidas de reparación integral, dejar sin efecto la sentencia, remitir una copia de la presente sentencia al Consejo de la Judicatura, dejar sin efecto la sentencia dictada por el juez séptimo de trabajo de Pichincha. En esa línea, estimado Alberto, vamos con la última fase, el criterio propio. Mire, mi criterio respecto de aquello, la Corte definitivamente en su sentencia enuncia, ¿no? Enuncia que hubo una declaración, que hubo una vulneración de los derechos constitucionales a a la seguridad jurídica. Yo creo que el municipio de Quito, en un momento, es decir, en un periodo de tiempo de 10 años, ¿verdad? Vulneró la seguridad jurídica. No adoptó las medidas pertinentes, ¿verdad? Para obedecer lo que establece la norma para declarar de utilidad pública cuando se expropia un bien. Eso sería lo correcto. Luego vulneró la tutela judicial efectiva. Aquí podemos anunciar, estimados compañeros, que los accionantes recurrieron a algunas instancias administrativas, ¿verdad? Donde realmente no fueron atendidos. En ese momento, el Estado debe garantizar que un querellante como los hermanos Ramírez hubiesen sido escuchados o aceptado a trámite su querella de manera administrativa, pero fueron despojados de aquello y por eso la tutela judicial efectiva fue vulnerada. El debido proceso, pues, comprenderán ustedes que los hermanos Ramírez quedaron en la indefensión, definitivamente no fueron atendidos, no fueron parte del proceso, por ejemplo, cuando se les estaba confiscando su vivienda, fueron derrocados, fue derrocada, ¿no? En ese momento también, pues, no fueron parte de aquello, el derecho a la propiedad también fue vulnerado, ¿verdad? Al no haberse declarado de utilidad pública por parte del municipio dicho bien inmueble, definitivamente estaba vulnerando cuando empezó a derrocar. Prohibición de confiscación, definitivamente no podía confiscar el municipio de Quito por cuanto no tenía, los hermanos Ramírez no tenían ninguna deuda con el municipio, no tenían ningún título crediticio con el municipio, no había alguna sentencia o alguna ordenanza o no había, me refiero yo, eh, no había la declaratoria de utilidad pública para que fueran sujetos de confiscación. También la vivienda adecuada, se le destruyó su vivienda y lógicamente a la dignidad humana porque ya no pudieron vivir en aquella casa. ¿Cuál es su criterio, compañero? Finalmente, Estimado compañero, bueno, este caso, pues eh, sabemos que eh, no solo se trata de una vivienda, una propiedad, sobre todo la protección a la dignidad humana y también, lógicamente, a los derechos fundamentales. Esta sentencia marca un precedente importante porque se recuerda a las instituciones públicas que siempre deben de estar eh, dentro del marco constitucional y también respetando al debido proceso. Como futuros profesionales, este análisis nos permite a comprender la Constitución, que no debe de quedarse solo en un libro, y sino sean efectivas las garantías, la justicia y también evitar los abusos que se hacen en el poder, en este caso que ya lo hemos citado. De mi parte, les agradezco a usted, compañero Piloso, estimada docente, estimados compañeros, estamos atentos a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. bien, queremos agradecer pues al compañero Alberto Cando Calva, la compañera Nardia Tomalá León tuvo una emergencia de salud de un familiar, pero ella sí fue parte de la construcción del documento y por tanto pues expresamos las debidas disculpas a nombre de ella, pues estimada profesora, pero reiteramos el trabajo conjunto entre los tres fue unánime. En esa línea pues hasta allí el comentario o el trabajo del video con respecto al análisis de una sentencia que haya vulnerado derechos constitucionales en nuestro país. Muchísimas gracias, estimados profesores y estimados compañeros. Un abrazo.
detener la grabación, ¿no?